pero para eso ya la vamos a presentar. Me encanta que sea una mujer, porque en el análisis internacional, ¿no?, es un ámbito bastante monopolizado por varones, aunque hay muchísimas mujeres excelentes analistas internacionales. Una de ellas es Laura Carpineta. Ella, como la presentábamos al principio, es periodista de política internacional, secretaria de redacción de El Destape, que nos va a explicar qué está pasando en Siria. Así que te saludamos. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laura. No te escuchamos. Puede ser que estés muteada. Sí. A ver. No, no te escuchamos. No. Sí, entonces acá la conexión de aquí. Bueno, son los momentos iniciales de las comunicaciones a distancia. Laura, bienvenida de todas maneras. La comunidad de América Latina y el Caribe te estaba esperando para irnos a Asia Central. Volveremos a la brevedad con Elia. Ahí la van saludando Sí. a Laura. Bueno, un poco conflicto que es complejo también desde nuestra mirada occidental. Muchas veces se nos pierde la complejidad en un territorio, bueno, que sufre la guerra hace décadas, ¿no? Detrás de estas, ¿no?, de estas reconfiguraciones políticas hay un pueblo sufriendo, ¿no?, los crímenes de guerra, el Estado, ¿no?, el régimen israelí siempre detrás de la escalada guerrerista, ¿no? Me parece que es importante siempre, por lo menos verla desde ahí, siempre es el no a la guerra imperialista, porque los que sufren las consecuencias son siempre los pueblos, ¿no? De ahí el cinismo de este señor, buen señor que mencionabas, Emilia, el canciller de Israel, diciendo: en la Siria de al-Shara es muy peligroso pertenecer a una minoría kurda, drusa, alawita o cristiana. Esto se demostró en múltiples ocasiones. Mira, está preocupado por las minorías que conviven en Siria y no por el pueblo palestino que está bajo un genocidio permanente. Marco Rubio también Ahí salió, está, Laura. a ver ahora. Hola Laura, ahí te ¿Ahí me escuchamos. escuchan? Perfectamente. Sí, Bienvenida. qué Ahí está. alegría. Eran mis auriculares, perdón. Suele Puede pasar. suceder. Laura, bueno, qué placer tenerte. Sabemos que tenés poco tiempo, pero bueno, ya te esperaremos en unos días por acá, por el estudio, así conversamos en profundidad. Pero pregunta abierta vamos a hacer. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Cuál es el balance de lo que estás viendo y analizando? Porque la verdad que el Destape estaba actualizando, probablemente es el medio argentino que más actualizaba este conflicto de todos los grandes medios del país, ¿no? Así que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu balance de lo que acontece? Creo que hay que pensar, digamos, obviamente está enmarcado, como ustedes decían, en todo lo que está pasando en Medio Oriente. Es imposible no vincularlo a eso, pero primero y principal yo lo pensaría como el escenario posterior a la caída de un régimen político en el sentido teórico, ¿no? En el sentido que a veces se le dan los medios, que perduró en Siria más de 50 años. Entonces, cuando cae un sistema de poder como el que se mantuvo de manera tan estable en Siria, que es básicamente padre e hijo al-Assad, lo que suele haber es por momentos vacíos de poder, disputas de poder. Pasó lo mismo también, lo que pasa que con el elemento de la ocupación estadounidense, con la caída de, se me fue el nombre, pero en Irak en 2003, de Saddam Hussein. Digo, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, se habla de los ataques en el suroeste de Siria, de los drusos, que fue la excusa que utilizó Israel para atacar, pero antes de eso tuvimos en marzo masacres de otra minoría, que son los alawitas, que casualmente es la minoría a la que pertenecía la familia al-Assad, en el este, sobre la costa del Mediterráneo, que ahora se está empezando a hablar de que dejó más de 1.500 muertos. Digamos, pasó marzo y todavía no tenemos cifras claras. Esto también es una mezcla entre desidia, es una mezcla de descontrol del territorio. O sea, estamos hablando de un gobierno de facto, porque digamos, después de la caída de Assad no hubo elecciones, por eso llamo de facto, de transición llaman algunos, que está empezando, en el mejor de los casos, si uno quiere ser buena, pensar en positivo, está empezando a tratar de controlar el territorio.
¿no? Entonces, están empezando a aparecer estas disputas de poder en un territorio como Siria, que históricamente las minorías se sienten desprotegidas, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Un poco lo que al-Assad le dio en su momento a muchas minorías fue la garantía de te vamos a proteger frente a la mayoría sunita que ahora vuelve al poder de la mano de este nuevo gobierno, liderado por una persona que durante muchos años fue la cabeza de una milicia que era la filial de el Estado filial declarada del Estado Islámico en Siria, digo, para entender un poco las filiaciones, que después rompe, se vuelve mucho más pragmática al punto de que hoy se presenta como aliado de Estados Unidos. Y ahí me parece que sí entra en esta disputa de poder, digo, también está siendo atacada, por ejemplo, la minoría cristiana. A principios de julio vimos una de las peores masacres contra la minoría cristiana en Siria. Se atacó un templo donde estaba en plena misa y fue una masacre total. Esto fue en Damasco, digo, imagínense, adentro de la capital, y en este caso se hablaba del Estado Islámico, el Estado Islámico nunca lo reivindicó. En muchos casos se hablan de grupos armados que de alguna manera las minorías denuncian que están haciendo el trabajo sucio del gobierno, que es decir, disciplinar estas minorías que lo que están reclamando básicamente, como en toda transición de poder, es que no las dejen afuera del nuevo armado de sistema político, de régimen político, ¿no? Por decir un ejemplo, los drusos, que son la minoría que en este momento está en discusión, porque son las que entraron en combate o en enfrentamientos armados con grupos aliados o simpatizantes del nuevo gobierno, lo que reclaman es más participación en el nuevo armado político justamente para tener garantías, ¿no? Creo que en Siria aprendieron que la manera de que sus comunidades tengan seguridad no es tanto a través del Estado de Derecho, que también retóricamente reclaman, sino con participación en el poder. En este momento hay solamente un referente druso en el gobierno de transición. Entonces, bueno, lo que se está viendo es esa disputa de control. Y como bien decías, Matías, yo creo que tiene mucho que ver la decisión de Israel de frenar en un momento los ataques que unilateralmente había iniciado, digo, con la alianza con Estados Unidos. Y yo creo que ahí es imposible entender la decisión de un ex jefe miliciano con vínculos con el Estado Islámico, decidiendo acercarse desde el primer minuto a Estados Unidos. O sea, el presidente de facto de transición de Siria ya se reunió cara a cara con Trump en Arabia Saudita hace unos meses. Y yo creo que lo que hizo en este pragmatismo que mostró en los últimos años como jefe miliciano y ahora como dirigente político, es que lo que vio es que el llamado eje de resistencia, para los que no conocen el término, eje de resistencia es lo que se denominó en un momento ¿cómo decir? Este armado de alianzas encabezado por Irán, apoyado por Siria también, de resistencia a la ocupación palestina. Por lo menos así retóricamente. Yo creo que tiene que ver con resistencia a la influencia de Estados Unidos a través de la presencia de Israel. Pero bueno, este eje de resistencia básicamente era Irán, con Hezbollah en Líbano, con Hamas en la Franja de Gaza, con los hutíes en Yemen, y Siria apoyando también esta estructura, ¿no? Bueno, si uno ve lo que pasó en los últimos 2 años, vemos que ese llamado eje de la resistencia está completamente debilitado. Tenemos un Hamas que no solamente está peleando por su supervivencia física y política, sino en un territorio que está transitando un genocidio, digamos. Su capacidad de daño y de actuación política y militar está muy debilitada. Vemos un Irán que quedó muy debilitado después de todos los ataques contra la cúpula militar, contra la cúpula política, contra la cúpula nuclear. Vemos un Hezbollah
también, que fue descabezado y debilitado por los ataques israelíes en los últimos tiempos. Unos hutíes que, digamos, siguen actuando, pero con un Irán debilitado, digamos, su capacidad de daño, especialmente a Arabia Saudita, es mucho menor. Perdonen, esa es la cafetera. Entonces, a mí me parece que la lectura que está haciendo el gobierno actual sirio es que en este esquema, en donde se marcaba antes el gobierno de al-Assad, en este eje de resistencia, en esa identificación, la simetría de poder se desconfiguró completamente. Si a eso le sumamos una Rusia con coqueteos con el nuevo gobierno de Estados Unidos y que abiertamente decidió no intervenir en la caída de al-Assad, yo creo que el análisis de Realpolitik, digamos, que hace el actual poder sirio tiene muchas más posibilidades de supervivencia frente a un Israel que lo puede tomar como excusa en su expansión si se acerca a Estados Unidos. ¿Y cómo te acercas a Estados Unidos? Prometiendo lo que Trump quiere. Claro, ahí iba, por ahí, bien, ahí nos estás introduciendo, Laura, lo que era nuestra segunda pregunta, que si es posible, ¿no? Ver qué escenario se vislumbra, ¿no? En esto decís, bueno, el eje de la resistencia debilitado, un Estados Unidos avanzando con Israel en la región, ¿cómo están jugando el resto de las potencias con poder de fuego en Asia Occidental, Rusia, China, digo, qué posibilidades hay, ¿no? Del fortalecimiento del eje o qué se vislumbra, ¿no? En relación a la escalada guerrerista que Israel parece no estar no tener ganas de desescalar. Mirá, yo creo que Rusia con la caída de al-Assad fue bastante gráfico, ¿no? O sea, Rusia aparece amenazando de que, por ejemplo, una invasión terrestre a Irán era un límite, pero no así un bombardeo totalmente injustificado que duró casi 2 semanas y destruyó tanto figuras sensibles como capacidad militar y nuclear sensible. Entonces, me parece que estamos viendo también una Rusia que viene de casi 3 años, si no me equivoco, ya más de 3 años de guerra en Ucrania, de sanciones económicas, que sobrevivió y que no es poco a un ataque comercial y económico como nunca antes había sufrido una potencia, pero eso indudablemente la deja debilitada como potencia global, digamos, si ya tenía sus propias limitaciones Rusia, desde la caída de la Unión Soviética, estos 3 años también la drenaron de recursos. Y por otro lado vemos una China que quiere participar en la mesa de los grandes, pero que no se deja correr con la coyuntura. Siguen, más allá de que hubo ciertas cosas en donde China me parece que empezó a actuar un poco más rápido, y por ejemplo, eso fue la guerra comercial que le declaró Trump. En términos militares, China no se deja correr, sigue actuando, digamos, siempre es el actor moderado, y yo no le veo intención de cambiar su política en ese sentido. Tampoco lo vi a China, por ejemplo, intentando acercarse al nuevo poder de Siria para ofrecer, digamos, un contrapeso a lo que puede estar ofreciendo Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Que sí es fíjate que China sí lo hace alrededor del mundo, pero con cuestiones más largoplacistas, infraestructura, inversiones. Ahora, en situaciones tan coyunturales que se desarrollan de manera muy rápida y muy de la pata militar, como puede ser la reorganización de un vacío de poder en un país como Siria, altamente militarizado en términos de que hay muchos actores militares, yo no estoy viendo un China que esté interesado en meterse ahí. Entonces eso lo que hace es que tenés una superpotencia que está muy interesada en reconfigurar, aprovechar este momento, y otras potencias, no superpotencias, que la están mirando más de costado
y poniendo sus límites, pero límites que están bastante corridos de lo que uno hubiese pensado o hubiese esperado años anteriores. Entonces, al mismo tiempo te digo que es llamativo que con el cambio de gobierno lo que vemos es un Trump mucho más interesado en aprovechar esta debilidad del eje de la resistencia para sumar aliados en la región y dar vuelta a rivales. Por eso vemos que cuando fuerza a Estados Unidos, porque claramente lo obligó a un cese el fuego a Israel con Irán, al punto de que lo amenazó en público cuando estaba lanzando sus últimos ataques, inmediatamente sale a decir, bueno, y estoy seguro que la semana que viene nos vamos a sentar a hablar con Irán. Uno no se imaginaría un gobierno demócrata diciendo eso en esa situación. Entonces, hay una tensión en este momento entre Israel y Estados Unidos porque Estados Unidos quiere aprovechar este estado de situación para anotarse puntos. O sea, Trump es muy de la foto para la posteridad, estos acuerdos de Abraham que nos mencionaba Matías. El problema es que yo no veo, inclusive en este contexto donde tiene tanto a favor Estados Unidos, no veo a ninguno de estos países firmando un acuerdo con Israel en pleno genocidio en Gaza. Y esto no tiene que ver con que yo crea que los líderes de estos países están humanamente movilizados. Preocupados por la paz. No, y por los derechos humanos, claro, y por la hambruna de Gaza, sino porque esto es algo que hace tiempo que se ve en Medio Oriente cuando uno va ahí, que es los dirigentes hace tiempo que soltaron el panarabismo, la causa palestina, o sea, hay una retórica, el mejor ejemplo de esto es Arabia Saudita, hay una retórica de apoyo, de solidaridad, mandan fondos como para mantener la situación calmada, mandan ayuda humanitaria, pero la realidad es que muchos de estos países, quizás no el eje de la resistencia estrictamente, ahora puede ser que mucho más, de hecho hay rumores de que hay conversaciones con el gobierno actual de Siria, pero muchos de los otros países tienen vínculos hace años por abajo de la mesa con Israel, quiero decir, los países del Golfo Pérsico, los Emiratos, monarquías. Exactamente. Bueno, Turquía en su momento reconoció, ¿no? El tema es, el problema que tienen estos países es que los pueblos, la base, la calle de sus países, todavía el sentimiento de apoyo a Palestina es muy fuerte. Muy fuerte. Y lo vimos cada vez que hubo un levantamiento, lo vimos cada vez que hay una protesta. Entonces lo que se está viendo, por ejemplo, ahora es protestas en la calle en Jordania, exigiéndole a la monarquía de Jordania, al gobierno de Jordania, que haga algo. Un Estado jordano, que es uno de los pocos que reconoce oficialmente a Israel, que es un aliado de Estados Unidos, y que tiene un vínculo y una coordinación directa con Israel, porque es el que maneja los lugares santos o religiosos de la ciudad vieja de Jerusalén, controlados hoy territorialmente por Israel. Entonces, históricamente nos hicieron creer que los jordanos odian a los palestinos por la violencia que hubo en los 70, porque hay una población refugiada palestina enorme, pero la realidad es que cuando están estas situaciones dramáticas, bajo ocupación y ataque israelí, pesa todavía. Entonces tampoco los gobiernos se pueden desentender completamente. Entonces yo me imagino que se le complicaría mucho al gobierno actual sirio, ni te digo al iraní, pero al actual sirio o Arabia Saudita inclusive, sacarse una foto firmando un acuerdo de paz o de reconocimiento con Israel, mientras vemos todos los días literalmente que están matando de hambre a 2 millones de palestinos, de los cuales 40% tienen menos de 14 años. Terrible. Laura, una última pregunta, sabemos que tu tiempo ya nos hemos estirado, pero una última pregunta es, básicamente breve, pero es para recuperar un poco el diagnóstico en torno al actual gobierno de Siria, que es de difícil caracterización, no es sencillo, el diálogo con las minorías, las negociaciones y tensiones son también difíciles de explicar, porque también hay muchas idas y vueltas, pero ¿qué pretende, o sea, qué lectura tenés vos de lo que pretende sobre todo dos actores, ¿no? En Siria, que son la Unión Europea,
recordemos que en enero viajaron los cancilleres de Alemania y de Francia a Damasco a reunirse con el gobierno de transición, el autodenominado gobierno de transición. ¿Y qué pretende Trump? O sea, ¿qué lectura estás haciendo? ¿Es más de lo mismo? ¿Es alinearlos? ¿Es el petróleo? ¿Dónde están los elementos más principales de lo que pretenden de este nuevo gobierno en particular? ¿O es lo de Israel, digamos, o es esa negociación y entendimiento? No, la negociación con Israel yo creo que es un síntoma en ese sentido. Lo que quiere Trump es convertir a un histórico rival, a un histórico enemigo. Recuerden que Siria en su momento fue parte del llamado eje del mal de George Bush hijo, en un aliado. O sea, en una zona tan conflictiva como es Medio Oriente, en donde se juegan tantos intereses económicos, geográficos, etcétera, convertir a una de las potencias regionales en aliado, te cambia la balanza, ¿no? Básicamente, creo que tiene que ver con eso, porque vos lo que ves es que si convertís a Siria en aliado, ¿qué rivales quedan? ¿Qué enemigos, para decirlo en términos trumpistas, te quedan en la región? Irán, que es otro país que está coqueteando con la idea de sentarse a negociar con Trump. ¿Por qué? Porque justamente la República Islámica cree que si negocia con Trump lo puede bypassear, o sea, puede generar un interés, una voluntad de Estados Unidos de frenar a Israel cada vez que lo amenaza. Que yo le diría que lo veo complicado eso. Pero bueno, no funcionó para otros países en el pasado. Pero, digo, me parece que, además creo que Siria está viendo también el ejemplo de Irak, ¿no? Del Irak post-2003, que es, si vos sos aliado de Estados Unidos, te dejan pasar un montón de cosas. Y cuando vos estás en este momento tratando de controlar todo tu territorio, inclusive mandando milicias paramilitares, cargándote algunas minorías, etcétera, etcétera, no tener a Estados Unidos y a la Unión Europea denunciándote, también es cómodo, ¿no? Entonces, si vos sacás de esa ecuación a las potencias occidentales, yo no veo a Rusia y a China haciendo denuncias sobre el respeto a las minorías en Siria. Lo que tenés es una vía libre internacional para consolidarte a fuerza de todo, como el nuevo poder político, militar y futuro económico de Siria. Y después, en términos de los europeos, ¿qué quieren? Y quieren garantizarse también, si este va a ser el nuevo poder de una de las potencias de Medio Oriente, yo tengo que estar ahí. Porque cuando se reconstruya Siria, yo quiero estar ahí, yo quiero cosechar las posibilidades económicas que habían quedado muy monopolizadas después de la guerra civil por Rusia. En mucho menor medida por China, pero principalmente por Rusia. ¿Por qué? Porque, bueno, Rusia fue el que le tiró el salvavidas al Assad para sobrevivir en el peor momento de la guerra civil. Entonces, me parece que también tiene que ver con esa disputa de estos países destruidos, pero con recursos. ¿Quién se queda, digamos, con las posibilidades de la reconstrucción? Y también ahí tiene que ver la disputa entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? ¿Vos querés tener una base militar rusa en Latakia sobre la costa mediterránea o preferís que ahí haya presencia de Estados Unidos o de alguna potencia europea o de la OTAN? Eso es lo que está. Y ahí lo que vemos una vez más es una Unión Europea que se le terminó de caer, porque Estados Unidos me parece que hace tiempo que no tiene, pero esta idea de que la Unión Europea es la potencia benévola, frente a un Estados Unidos más realpolitik, más duro, qué sé yo, también se está cayendo, ¿no? Se está cayendo con Gaza, ahora se está cayendo con Siria, digamos, ¿cuál es la fuente democrática que lo están denunciando los propios sirios que apoyaron la caída del Assad? Digo, que la construcción del post al-Assad se está pareciendo mucho al principio de al-Assad padre. Entonces, me parece que lo que estamos viendo acá es
política internacional en su formato más realista. Claro. Excelente. Sí, Laura. no, una cosita, digo esto, Laura, así muy cortito quizás, pero parece un conflicto lejano, Siria se entiende, ¿no? Es complejo, pero además nosotros con una mirada muy occidental, pero va a tener y tiene consecuencias para América Latina también, ¿no? Y caribeña, por eso es tan importante también, ¿no? Trabajar estos temas y estar atentos a estos conflictos que ya, bueno, obviamente tienen consecuencias en todo el mundo. Yo creo que hay consecuencias, uno podría hacer consecuencias directas con, no sé, el precio del petróleo y en un momento en que el gobierno argentino decidió liberalizar completamente el precio del combustible, ahí tenés un tema de derecho. Pero yo trato de mirar un poco más adelante y yo hace tiempo que vengo, uno cuando se pone un poco más vieja, que ya dio varias de estas cosas, yo no paro de pensar, yo cuando empecé a laburar era plena guerra contra el terrorismo de George Bush. Y es muy impresionante porque uno ve que lo que le el mundo, permitió y legitimó hacer de alguna manera a Estados Unidos en ese momento, invasión de países, bombardeo de civiles, matar líderes políticos, hacer lo que querían con el derecho internacional, con la ONU y con lo que se te ocurra. Después, Rusia agarró ese manual, muchísimos años después, y lo replicó. Por ejemplo, en Siria. Por ejemplo, en Ucrania. Y ahora Israel está haciendo lo mismo llevado al extremo. Entonces yo lo que digo es que también tenemos que empezar a pensar que todas las cosas que se legitiman, que se normalizan, después vuelven triplicado. Entonces, nosotros tenemos la suerte, no solo la suerte, creo que fue una construcción política de mucho tiempo, especialmente post-dictadura, de que América Latina no es un país de conflictos armados activos, o sea, digamos, hay países con guerrillas, hay conflictos, hay conflictividad transnacional, está el narco, digamos, pero... Claro, no hay enfrentamiento en términos de estados con ejércitos regulares. Sí, o no tienes guerras civiles, digo, yo entiendo, yo no quiero romantizar, no es que América Latina es una panacea y no hay problemas, digamos, es el continente más desigual, o sea, pero cuando uno ve otros continentes y ve otras regiones, siempre digo lo mismo, siempre se puede estar mucho peor de lo que estamos. O sea, no es que no hay problemas, pero miramos para afuera y vemos que en casi todos los continentes hay situaciones en términos bélicos, por ejemplo, o humanitarios, vamos a ponernos en términos dramáticos. Bueno, es medio infantil pensar que si el mundo se multiplica en este tipo de conflictos y se habilitan este tipo de decisiones políticas, en algún momento no va a llegar a América Latina. ¿Por qué vamos a ser impermeables a algo que se está expandiendo en el mundo? Y cuando digo expandiendo, digo, no es nada más las potencias occidentales, es China. O sea, China se comprobó a través de imágenes satelitales que hay campos donde se concentra, porque es lo que hay, a ciertas minorías que disputan cierto control territorial en algunas regiones de China. Digo, pasa con todas las potencias. Entonces, en algún momento, Dios no quiera, pero uno tiene que imaginar que es una posibilidad. Si surge algún tipo de conflictividad, sea a través de una potencia externa, o sea a través de dos países vecinos en América Latina, lo que el mundo aceptó que se puede hacer en un conflicto es muchísimo más grave que lo que vimos en el pasado. Hoy ya se puede matar de hambre a miles y miles de personas en vivo y en directo. Hoy se puede agarrar y destruir hospitales a diestra y siniestra sin que no pase nada. Hoy la ONU desapareció como espacio de discusión de nada. ¿Dónde están las garantías? Si nos llega, en algún momento entramos en una situación de conflictividad, ¿a quién internacionalmente, ¿no? Si un país entra en un conflicto interno, ¿a quién vas a pedir? Denunciás, claro, ¿a dónde denunciás? ¿A dónde denunciás? ¿A la Unión Europea? ¿A la CIDH? Y no por desmerecer, pero digo, me parece que
con todas las deficiencias que tiene la ONU, con todas las deficiencias que tiene la OEA, en algún momento fueron algo donde los argentinos, los chilenos, nos agarrábamos de alguito. Y me parece que estamos en un mundo donde se está deteriorando civilizatoriamente el mundo en general, digamos. La posguerra, la post-segunda guerra dejó una serie de reglas básicas para los conflictos armados. Bueno, el derecho humanitario desapareció, señores, o sea, ya está. O sea, la asimetría de poder te habilita a hacer cualquier cosa. Claro. Y acá también es tiempo... terminaron las leyes de la guerra, se terminaron, ¿no? Hay guerra por todos los medios, en todos los territorios. Yo coincidimos en esto de que hay que prender algunas alertas, porque si no creemos que estamos afuera de... Es que se habilitaron cosas, y también me parece que de la misma manera que a veces nosotros denunciamos, o por yo, como dicen los cubanos, el doble rasero de la derecha, ¿no? También creo que desde la izquierda o desde el progresismo, llámenlo nacional popular, la denominación con la que cada uno se sienta cómodo, también tenemos que dejar de pensar el mundo entre buenos y malos, ¿no? Porque yo me parece que, por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, a mí me impresionó mucho que muchos sectores de la izquierda se pusieran más del lado del que invadió un país, más allá de los argumentos geopolíticos que tengan, que pueden ser reales, porque la disputa entre las potencias existe. Uh-huh. Pero no podemos legitimar nosotros, siendo una ex colonia, ¿no? Siendo el sur global, que se utilice el territorio de terceros países más débiles como campo de batalla. De la misma manera que no se puede permitir que se utilice Gaza como territorio de entrenamiento para la industria militar israelí, que después compran todos los países que hoy dicen que están indignados con lo que hace Israel. Uh-huh. Como que tenemos que empezar a complejizar y prender alarmas de que se está degenerando lo poco que se construyó en términos de consensos, y si ya había problemas antes, yo creo que estamos en una situación todavía más peligrosa, y a mí me preocupa con el gobierno que tenemos, con los aliados que tiene el gobierno que tenemos. Entonces, me parece que tenemos que mirar al mundo como una señal de alerta y pensar en cómo nos plantamos desde acá para tratar de proteger lo que se consiguió acá en América Latina. Yo noto que ayer veía la reunión en Chile, no sé si la vieron. Yo noto que hay reunionismo, pero no hay planes de integración. Murió el concepto de construyamos una integración institucional, estructural, no existe más. Entonces, siento que estamos... Hace rato la región arrastra la falta de proyectos. Sí, pero lo que vos tenías ahora es que tuviste como una reconfiguración de nuevos gobiernos, uh-huh. Inclusive algunos como Lula, que participaron de la ola integracionista de hace 20 años, sí, pero pasan 20 años. Que no volvió, podemos explicar después las razones, pero digamos, claramente Lula no volvió con esa intención. O sea, no tiene como su proyecto internacional la integración regional. Entonces, siento que América Latina está también en esos términos está muy débil de cara y muy fragmentada de cara a un mundo que se está radicalizando. Uh-huh. ¿Podemos entonces pensar una próxima columna, una próxima entrevista, conversación con Laura Carpinetta para meternos en Latinoamérica y el Caribe? ¿Te parece? Sí. Viajemos por Latinoamérica. Después de esta semana me pido. Sí, claro, pero un poquito más adelante, pero ahora realmente agradecemos muchísimo Gracias, tu Laura. Participación en Nodal se prende. Has dejado un montón de elementos para seguir analizando la situación compleja de Siria, del Asia, por aquellos lados. Gracias, Laura Carpinetta. Si recién te conectás, conocela porque no le vemos la cara, pero sí el trabajo permanente como periodista de política internacional y secretaria de redacción de El Destape. Digo, viste, como, bueno, por un medio de gráfico en general.